Estamos de vuelta con el profesor Carlos Parodi, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Profesor Parodi, estábamos hablando entonces de que, digamos, ese proceso que hace una persona de acumular capital lo vuelve capitalista. Lo que pasa es que la mayoría de veces se hace de forma inconsciente. Totalmente de acuerdo. Pero voy a tratar de atar ese tema con el tema del crédito. Ok. Cuando existe sobreendeudamiento, usualmente lo que existe es una casi nula posibilidad de acumular capital. Exactamente. Por lo tanto, eso es justamente como tirarte un disparo al pie. Eso es. ¿Puede explicar, por favor? Pero claro que sí. Lo que pasa es que hay que comparar las dos cosas. Primero el ejemplo del carrito sanguchero. Una persona pone el carrito sanguchero, sus ingresos tiene que buscar que sean más altos que los costos, lo que ahorra puede reinvertir una parte de eso en ir creciendo gradualmente. Análogamente, cuando una persona toma un préstamo del banco, tiene que estar segura que sus ingresos le van a permitir cierto nivel de ahorro para poder repagar las cuotas mensuales. La figura es más o menos análoga, pero si es que no tiene ese nivel de ahorro para poder pagar esas cuotas mensuales, entonces está disparándose literalmente al pie, porque lo que está haciendo es a la larga perder todo. Entonces el tema está en que es importante entender el ahorro como un proceso previo a la inversión. Es decir, yo ahorro para invertir o reinvertir, según sea el caso, ¿no? Y con eso va a crecer el negocio, y con eso mismo hago que mi nivel de vida o calidad de vida mía, de mi familia, comience a subir. Y lo estoy haciendo usando el mercado. Así es. Hay un tema importante, por ejemplo, hemos hablado del carrito sanguchero, que es una pequeña empresaria, por ejemplo. Así es. Pero un trabajador puede ser perfectamente capitalista siempre y cuando sepa jugar bien el juego del capitalismo. Exactamente. Porque un trabajador recibe su sueldo, que es su ingreso, tiene gastos, y mientras no haya un sobreendeudamiento, tiene una capacidad de ahorro. Exactamente. Esa capacidad de ahorro, por ejemplo, utilizando el mercado, puede irse a un banco y puede, por ejemplo, ahora poner plata en una cuenta para que el banco se dé cuenta que efectivamente, imaginemos que trabaja en una empresa que no es tan formal, que tiene la capacidad de ahorro y luego tiene la posibilidad de comprar una vivienda. De pedir un préstamo, exactamente. Probablemente durante su vida, la vida de trabajador, probablemente todos los meses te paga una propiedad, un inmueble, que finalmente es un activo que representa parte de su riqueza, hasta que la termina de pagar. La gran ventaja que va a tener no es él, es su hijo. Exactamente. Es la siguiente generación. Y eso es parte del problema, creo que tenemos los peruanos, que pensamos solamente en nosotros y hasta que nos muramos, pero no pensamos en cuál es el legado que le vamos a dar a los hijos y a los nietos. Claro, el gran tema está en que, digamos, si una persona tiene bajos ingresos, digamos, lo mejor que puede hacer es que sus hijos dejen de ser de ese segmento. Así es. Y la manera de hacerlo es sacrificándose y ahorrando. Y con ese dinero invirtiendo o digamos convirtiéndose en sujeto de crédito bancario, para que de esta manera su hijo o sus hijos ya salgan de esos bajos ingresos. Entonces lo que nos falta en realidad es tener una visión de largo plazo. Ese es un tema que está más en la mente que en otro lado, ¿no? Sí. Nos falta tener una visión de largo plazo, nos falta entender que si bien es cierto vivimos en el corto plazo, pero lo que importa es qué cosa va a pasar después. Y a veces acá en Lima se escucha decir mucho a la gente, o acá en el Perú se escucha decir mucho a la gente, gasta todo hoy, ya veremos mañana. Ese es un pensamiento equivocado. Yo creo que hay que siempre tener cuidado con el mañana, porque el mañana se empieza a construir hoy. Y eso pasa por tener responsabilidad en los ahorros, en la inversión, y poco a poco, como decías muy bien, ser sujeto de crédito bancario, ¿no? A ver, digamos, cuando uno entiende la pobreza, el gran problema de la pobreza es, probablemente la pobreza no se va a resolver de la noche a la mañana. Claro que no. ¿Ok? Y ahí quiero nuevamente aterrizar sobre el tema de oportunidades, porque es importante que el gobierno ayude, y en general todos ayudemos a que existan oportunidades, digamos, para todo el mundo. Pero lo importante es que si existiera educación y cultura dentro de una familia que, por ejemplo, comenzó con un stock bajo de riqueza, o sea, prácticamente no comenzó con un sol en el bolsillo, imaginemos, lo importante es que la mística, la visión de la propia familia que tiene muy bajos ingresos es ahorrar, ¿qué importa? Muy poquito, pero saber que a largo plazo
La siguiente generación, con el esfuerzo que está haciendo esta, va a comenzar su vida... un mejor nivel de vida. Va a comenzar su vida... El punto de partida va a ser otro. Exactamente, con un punto de partida más arriba. Si eso se hace de generación en generación, créeme que a la tercera generación se radica. Ya no hay pobreza en esa familia. Claro, pero para eso diría yo que hay que cumplir con dos cosas. La primera, cambiar la visión de corto a largo plazo. Ese es un tema crucial. Y lo segundo, ya que es digamos, un llamado al gobierno a que invierta más y mejor, por ejemplo, en educación y salud, para que esas personas también tengan más herramientas para poder usar el mercado y salir de la pobreza. Es decir, hay que entender bien claro que el mercado solo no saca a la pobreza de manera definitiva. Se requiere mercado y Estado. Lo que pasa es que la discusión a veces se convierte en polar, ¿no? Es o mercado o Estado. Y no, cuando la pregunta es ¿cuánto de ambos? Así es. El mercado requiere al Estado y el Estado requiere al mercado. Así es. Entonces, viéndolo de esa manera, en realidad todos usamos al mercado. Aunque no lo creamos, pero todos lo usamos. Ahora, lo más grave que yo veo, sobre todo en los sectores ya geográficamente más pobres, es que no existen mercados. Eso, a ver, y eso creo que es una tarea fundamental, por ejemplo, del gobierno, de tratar de incentivar la creación de mercados. Bajo, por ejemplo, haciendo carreteras. Es decir, ¿qué cosa es un mercado? Para ponerlo bien sencillo, un mercado es oferta y demanda. Compradores, vendedores. Alguien quiere comprar algo, lo que sea, un servicio, un bien, lo que sea, y alguien quiere comprar algo. Claro. Vende y compra. Pero, por ejemplo, en segmentos muy pobres, cuando hay muy pocas familias, 2, 3, 4 familias, es imposible, porque ¿acaso no hay división del trabajo? ¿Quién va a ser el zapatero? ¿Quién va a ser el médico? Es imposible. Debería primero tratar de generarse lugares donde existan suficientes personas como para que puedan haber mercados. Exactamente, y eso pasa por conectar a los pueblos del Perú. Así es. Si uno va a la sierra del Perú, por ejemplo, hay lugares que no tienen caminos para conectarse con las ciudades. Entonces, de nada sirve que en esos lugares esas 4 o 5 familias produzcan papas, por ejemplo, si es que no tienen dónde venderlas. Así es. No tienen cómo llevar su producción. No hay mercado. Entonces, no hay mercado. El mercado no se crea. El mercado, en este caso, hay que crearlo con caminos rurales, con educación, con salud, porque esas son las herramientas para que el mercado funcione. Entonces, muchas veces se critica al mercado, pero lo que no se entiende es que probablemente el mercado no esté funcionando porque el Estado no está funcionando. Si el Estado no está cumpliendo su rol, que está en la Constitución Política del Perú. Entonces, educación, salud, seguridad, poder judicial independiente y honesto, ese tipo de infraestructura, ese tipo de variables que tienen que ver con el funcionamiento del Estado son cruciales para que el mercado pueda funcionar. No solo el de crédito, sino el mercado de cualquier cosa. Y ahí hay un tema en discusión bien interesante, porque imaginemos que somos un país nuevo, nunca existió el Perú y recién estamos empezando y de cero y toda la gente comienza a venir, digamos, de a pocos al Perú y decimos, ok, yo quiero ser vendedor de papa, tú vas a ser vendedor de camote, el otro va a poner su restaurante, cada uno hace digamos, lo que mejor le parezca, claro. Y yo no quiero arriesgar, no me gusta el riesgo y por lo tanto quiero trabajar en tu restaurante. Ok, perfecto, digamos, vale, todo vale. Ok, pero el punto es que si eso sucediera en un país nuevo, nos vamos a tener que poner de acuerdo porque hay cosas que ninguno de nosotros va a poder hacer porque no tenemos la suficiente plata para poder hacerlo. Por ejemplo, yo no voy a hacer una carretera, eso lo tiene que decir, pongámonos de acuerdo y digamos, ok, vamos a nombrar al señor Parodi, digamos, presidente de la Junta de nuevos habitantes de este país. Que a su vez va a recolectar el dinero que en la vida se llaman impuestos, así es, de cada uno de los miembros de esa comunidad para invertir ese dinero en las carreteras que faltan, en la energía eléctrica que falta, que me va a beneficiar a todos. Así es. Entonces, el punto está en que cuando pagamos un impuesto, le estamos dando dinero al Estado para que en nuestro nombre haga lo que falta para que el mercado pueda funcionar. Así es. El gran tema es que si el Estado no cumple con su función, entonces el mercado es difícil que funcione para todos. Y digamos, en ese caso no podríamos hablar de inclusión, porque quedarían siempre excluidos. O sea, curiosamente, la inclusión social, que es la expresión actual, digamos, se facilita con el mercado siempre y cuando el Estado funcione. O sea, parece medio contradictorio decir ahora que la inclusión social no se está dando porque el Estado no está cumpliendo con el rol que debería cumplir. Es tan simple como eso. Así es. Sin embargo, muchos culpan al mercado de los problemas. Pero, digamos, si una persona no tiene, digamos, el acceso vía carreteras, no tiene la educación, no tiene la salud adecuada, difícilmente tiene el capital humano, o sea, digamos, las condiciones para poder ser parte del mercado, ¿no? Entonces, creo yo que la clave, que los economistas venimos diciendo hace mucho tiempo, como sabes, es la reforma del Estado.
que el Estado funcione. Además tiene que funcionar porque está usando nuestros impuestos para poder hacer las cosas que hace, ¿no? Y es otro punto que tiene que quedar muy claro en los oyentes, que es lo siguiente, ¿no? Nosotros financiamos al Estado. A través de los impuestos. A través del pago de impuestos. Nosotros le encargamos al Estado que gaste en nombre de nosotros. Como el ejemplo de este nuevo país y todos nos ponemos de acuerdo. Decimos, necesitamos electricidad, bueno, juntemos la plata y que alguien haga... Como ocurre en todos los barrios del Perú, donde la gente se pone de acuerdo en la cuadra, por ejemplo, para poner, por ejemplo, para arreglar la vereda. Se ponen todos de acuerdo, le traen el dinero a uno, que supuestamente es el más responsable, el más capacitado, la más capacitada, y se encarga y la vereda sale. Ya, esa misma figura funciona para el total. El tema está en que si en el caso que estoy poniendo como ejemplo, en el barrio que se une para poner la vereda, la persona que se encargó de, digamos, que recibió el dinero, no hizo la vereda bien, naturalmente la del resto de personas se va a quejar. O va a cambiar a esa persona. Entonces, el responsable, que en este caso es el gobierno, digamos, tiene una enorme responsabilidad a cuestas, ¿no? Porque tiene que encargarse de hacer la vereda que falta. Y la hace con nuestro dinero. Y ahí el problema es cuando hay tantas cosas que hacer que probablemente la plata que hemos juntado no alcance pues, para poner la carretera y la luz, y es complicado. Entonces hay que priorizar. Hay que ver qué cosa es más importante para la población, digamos, en cada momento del tiempo, e ir de a pocos. Y para eso funciona el Estado, ¿no? Es decir, descubrir al mercado, que es lo que hizo Perú hace bastante tiempo, hace unos 20 años más o menos, implica redescubrir al Estado. Yo creo que el Perú ha descubierto al mercado, pero no ha redescubierto al Estado todavía. Ese es un tema pendiente importantísimo, está en la agenda eso. Y por otro lado, digamos, creo que se debería terminar también con aquellos... Se queja, en general hay una queja muy grande sobre gente, digamos, grandes empresarios que se aprovechan de ciertas cosas. Y eso hay que llamarlo con su nombre y apellido, se llama mercantilismo puro. Exactamente. O sea, y eso no es capitalismo. O sea, ese es cuando alguien se aprovecha del amigo, o digamos, o me sale una ley a mi favor, eso no se llama mercado. Eso es contrario al libre mercado. Contrario al liberalismo es que una persona busque, digamos, conseguir algo a través de un contacto que tiene en el gobierno. Eso es contrario al mercado. Y ningún pensador liberal va a estar de acuerdo con esa posición. Sin embargo, lo que vemos en el país es que muchos que se dicen llamar empresarios, lo que están haciendo es buscar contactos con el Estado para recibir favores, prebendas, sea vía menores impuestos, subsidios o lo que fuere. Y eso va en contra del mercado. Entonces tenemos que entender al libre mercado como una instancia donde todos estamos en igualdad de condiciones. Así es. Todos por lo menos, no somos iguales, pero por lo menos tenemos acceso a las mismas oportunidades. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, el punto está en encontrarlo, encontrar la oportunidad y no depender de que el Estado te esté dando cosas o te dando favores. Así no funciona el mercado. Es como decirle a la señora que está haciendo, que le hemos dado la plata para hacer la vereda, ¿sabes qué? En mi lado de la vereda, por favor, ponme plantitas. Ponme plantitas. Es la misma cosa. Eso no es así. Pues, es la misma cosa. Profesor Parodi, un gusto conversar con usted sobre economía y hay un tema que al final, bueno, en algún momento lo conversaremos, que tiene que ver con el capital humano, que yo creo que al final el capitalismo se basa en el hecho de que las personas puedan conocer y usar las herramientas, y eso tiene que ver con un tema de capital humano, conocimiento. Totalmente. Si no existe eso, por más que haya todo lo demás, no hay forma. Muchas gracias por la invitación y siempre a tus órdenes. Muchas gracias, profesor Parodi. Y volvemos con más en el siguiente bloque para hablar sobre la ley de modernización de los servicios de saneamiento. Volvemos.